¿Cómo están, chicos del nivel alfa? Un gusto volver a saludarlos. Y el día de hoy vamos a hacer nuestro segundo tema, que son los tipos de la comunicación. Como bien ya sabes, recibirás dos archivos en tu correo electrónico. El primero donde está la clase número 2, con algunas indicaciones. También hay un video para que lo puedas ver y reforzar el tema. Y esto que está acá, que es el tema que vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Y también tenemos la sesión 2, que es lo que vamos a pasar a desarrollar el día de hoy. Ya, entonces vamos a continuar con este video, ¿no? Ya estamos a cuántos días de la cuarentena. Y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? A seguir adelante, a pesar de este problema fuerte que tenemos, la educación debe de continuar. Bien, chicos, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de la comunicación. Antes de pasar al tema, quisiera que un ratito observes lo que está pasando aquí, ¿no? Si eres minucioso, vas a ver un personaje, ¿no? ¿Ves a esta persona que está en este cuadrito? Está hablando con las manos, ¿no es cierto? Mientras nuestro presidente va dando su mensaje a la nación, tomando las medidas necesarias para eliminar este virus, este personaje que está aquí va interpretando con sus manos lo que el presidente dice. De esta manera el mensaje llega tanto a las personas que oyen como a las personas que no oyen, ¿no? El famoso lenguaje de señas. Mientras él se expresa oralmente, y acá atrás hay un lenguaje escrito, ¿no? Acá tenemos el lenguaje de señas y acá también, miren, tenemos parte del lenguaje escrito. Bien, entonces después de haber visto un poquito esta parte, vamos a recalcar lo que es los tipos de comunicación. Para que se pueda llevar a cabo la comunicación, vamos a ver qué es la comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal. En la verbal se va a emplear la voz, tus palabras, para que puedas expresar todo lo que tú sientes. Cuando tú hablas, cuando tú gritas, cuando lloras, cuando reniegas de repente, ¿no? Todas esas emociones las, las, las dejas fluir mediante la palabra. Cuando saludas, cuando de repente llega alguien, sientes emoción, ¿no? Entonces, la palabra. Pero, ¿esta palabra va a tener variación? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos de que justamente estos signos o letras que forman las palabras van a depender mucho del lugar donde tú vives. Mira, por ejemplo, acá hay una letra árabe, acá hay letras japonesas y acá hay letras del idioma castellano. Ahora, cada idioma tiene un tono, una dicción y una entonación para hablar. Por ejemplo, vayamos acá a América, ¿no? Los venezolanos, los colombianos, ¿no? Los puertorriqueños, los ecuatorianos tienen una forma distinta de hablar que el peruano, pero hablamos el mismo idioma. Por lo mismo que entendemos este conjunto de signos y letras, podemos interpretar el mensaje. Además usamos pausas. Por ejemplo, cuando tú ves un punto en un texto, quiere decir que debes hacer una pequeña pausa, ¿no? Si ves signos de admiración, ¿no? Como que te sorprendes. Si ves signos de preguntas, tú dices, por ejemplo, ¿cómo te llamas? O dices, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Hay una pausa, hay un tono, hay un ritmo que te va a ayudar a expresarte. Entonces, todas estas son las características de la comunicación verbal. Ahora, en la comunicación verbal vamos a ver la oral y la escrita. En la oral se emplea el habla, como habíamos dicho, dependiendo del signo lingüístico, dependiendo del idioma, dependiendo del ritmo, del tono. Y en la escrita se emplea también la palabra, pero mediante un medio escrito, donde el emisor es quien escribe, en este caso el que escribió este cuaderno, este libro, y el receptor es la persona que lo lee. Ahora, ¿qué cosa es la comunicación no verbal?
Como puedes ver ahí, en esta comunicación no se emplean exactamente las palabras, pero sí se pueden emplear símbolos o expresiones, ya sean con el cuerpo o con el mundo exterior, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas características. En primer lugar, vas a utilizar los sentidos para entender el mensaje del emisor. Oído, gusto, boca, olfato, sensaciones van a permitirte a ti percibir algo. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y sientes un olor a quemado, ¿no? Podrías entender de que puede haber un incendio o que se te puede estar quemando la comida. Entonces estás utilizando tus sentidos. Además, el lenguaje es universal y no varía. Por ejemplo, donde quiera que tú vayas, esta cruz que está acá significa la cruz roja, ¿no es cierto? Donde quiera que tú vayas, esta palomita que está acá, esta imagen, emplea a la paz, simboliza la paz. Donde quiera que tú veas esta imagen, de repente en una botella, significa de que es veneno o peligro. Además, complementa todo lo que la comunicación verbal no puede describir, ¿no? De repente te ha pasado que a veces lees algo y no entiendes, pero cuando te colocan una imagen puedes entenderlo mucho mejor. Ahora, existen tres tipos de comunicación no verbal: la del lenguaje corporal, la del lenguaje proxémico y la del lenguaje icónico. En el caso del lenguaje corporal, dice que se basa en los gestos y posturas, tanto del movimiento como del rostro, para transmitir una información. Por ejemplo, si tú ves esta imagen, ¿qué te puede decir la forma en que ellos están sentados? Por ejemplo, esta persona que está acá podría decirse que está toda relajada, ¿no? Mira dónde está su codo, dónde está su mano. Esta segunda persona que está acá refleja de repente una tristeza, ¿no? Refleja bastante. Mira la expresión de su mirada, mira hacia el piso, el gesto de su cara, su boca. Si miras a esta tercera persona de acá, parece como que mostrara cansancio, ¿no? Mira, incluso está con las manos con las mangas remangadas, mirando el vacío, como si quisiera dormir. Esta persona que está aquí sentada está distraído, no está mirando, no se está concentrando en lo que de repente tendría que hacer, está mirando otra parte. Y esta persona que está acá, mira dónde está su mano, en la cara, ¿no? Está mostrando preocupación. Por eso es que se dice que el lenguaje corporal se basa en los gestos y las posturas del cuerpo y también del rostro y transmiten una información. Ahora, el lenguaje proxémico se basa en las distancias y ubicación que hay entre dos personas. Vamos a ver un ejemplo. En esta primera imagen, tú puedes ver que todos están vestidos de manera formal. ¿Dónde crees que se encuentran? Claro, están en una empresa, ¿no? Ahora, estas tres personas que están acá, ¿no? La señorita, el joven y la otra señorita, mantienen cierta distancia, ¿te has dado cuenta? ¿Quién crees que sea este personaje de eterno plomo? Exacto, podría ser el gerente, podría ser el jefe. Incluso hay una distancia entre ellos, como que no hay mucha confianza, ya que cuando tú te acercas a una persona de autoridad, tratas de mantener cierta distancia. Y en esta imagen de acá, a diferencia de esta, ¿qué puedes observar? Exactamente, la señorita o la señora está muy cerca a él, incluso lo está abrazando con sus brazos. Tienen una distancia mucho más cercana, lo que podría dar a entender de que mientras acá están en un centro de trabajo y que están saludando a su jefe, ¿no? En esta parte de acá podría dar a entender de que son una pareja de esposos que se están dando una muestra de cariño. Por eso se dice que el lenguaje proxémico se basa en las distancias. Y finalmente tenemos el lenguaje icónico, que se basa en imágenes y representaciones simbólicas. Y eso pues es un tema que ahora está bastante de moda, ¿no? Por ejemplo, los iconos que hay en tu celular, ¿no? Este de acá indica pues para enviar algún correo, las llamadas que recibes, los mensajes de texto. Si vas a utilizar iconos, por ejemplo, los emoticones, ¿no?
el que está con cólera, el que está llorando, el que está enamorado, o de repente si vas por la calle y ves alguna de estas señales, sabes que están construyendo en algún lugar cercano. Entonces, la comunicación, ¿no es cierto? Así como expresa tus emociones, tus sentimientos, como habíamos aprendido en la clase anterior, vemos que se puede dar bajo dos formas, mediante la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal se basa en signos y letras que presentan un tono, una pausa, un ritmo, ¿no? Ya sea de forma oral o de forma escrita. Y en la no verbal se basa en mensajes universales, complementan la comunicación verbal y empleas los sentidos. Y pueden ser de tres tipos, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje proxémico y el lenguaje por iconos, ¿no? E imágenes por símbolos. Bien, como has visto, este tema es bastante corto. Ahora vamos a pasar a desarrollar la separata. Sesión 2 dice, voy a ampliar un poco la imagen para que podamos desarrollar. Dice lo siguiente: escribe la forma de comunicación, luego explica la idea que se quiere transmitir. Entonces, en esta primera imagen dice el policía, estaciona hacia la derecha, ¿no? ¿Qué podría yo poner acá? ¿Será verbal o no verbal? Exacto, es comunicación verbal. ¿Y qué le estará indicando? Muy bien, que no es el lugar para estacionarse. Entonces yo puedo escribir en esta parte de acá, verbal. Le indica que no es lugar para estacionarse. Ahí está, ¿no? Bien. En esta segunda imagen vemos un niño. El niño tiene un cartel que dice verdad. ¿Qué será? ¿Comunicación verbal o no verbal? Exactamente, es comunicación verbal, porque hay una palabra escrita. Entonces yo puedo colocar acá verbal, punto y coma. ¿Qué podría ser? A ver, ahí está. Fomenta un valor, ¿no? El valor de la verdad. Tenemos acá otra imagen. Si gustas, puedes pintar el primer círculo de rojo. ¿Será verbal o no verbal? Claro, es un tipo de comunicación no verbal. Y si pintaste el circulito de rojo, ¿qué quiere decir o qué indica? Indica que no debe de cruzar. Muy bien. Y acá vemos una parejita de niños bailando. ¿Qué será? ¿Comunicación verbal o no verbal? Claro, es comunicación no verbal. ¿Y qué me indica eso? Exacto, que están celebrando una fiesta. Bien, pasamos a esta parte de acá. Dice lo siguiente: comunicación lingüística. ¿Sabes cuánto es 8 por 8? 64. Entonces están utilizando la voz. Entonces dice, en la comunicación lingüística hacemos uso de la voz y la palabra. La voz y la palabra. Continuamos. El libro es una forma de comunicación verbal y escrita, ¿no es cierto? Son ejemplos de comunicación lingüística oral. A ver, ¿qué ejemplos podemos colocar acá? A ver, ¿me soplas? ¿Qué ejemplos podríamos colocar ahí? Ejemplos de comunicación oral. Por ejemplo, tenemos el habla. ¿Qué más? A ver, el habla. Oralmente podríamos recitar un poema. ¿Qué más? A ver, piensa. Dar un grito, ya. ¿Qué más? Expresar
expresar que no, expresar un sentimiento. ¿Algo más? Llorar también, ¿no? Cuando uno llora va hablando también, ¿no? Exacto. Ahora, son ejemplos de comunicación lingüística escrita. ¿Qué podría ser lingüística escrita? Por ejemplo, tenemos la noticia, muy bien, el correo electrónico. ¿Qué más? A ver, el mensaje de texto, muy bien, que es lo que usan bastante, ¿no? Lo que tienes en este momento en las manos, una separata, muy bien, un libro, una revista, etcétera. Ahí está, excelente. Ahora, en esta parte dice, al lado de cada dibujo escribe la forma de comunicación y luego transmite la idea. ¿Qué cosa le está diciendo acá el policía al niño? A ver, si agrandamos un poquito la imagen, como que le está diciendo, aquí no juegues, ¿no? Entonces es comunicación no verbal y le indica al niño que no debe de jugar en la pista. Podría ser. Luego acá hay una niña con un cartel. Es una comunicación verbal y está manifestando o está de repente en una protesta, ¿no? Podría ser. Luego acá tenemos a una persona que también está en un semáforo, pero esta vez de repente la luz está en verde. Eso sería comunicación no verbal. La luz verde indica que puede cruzar la pista. Y acá tenemos, mira, dos personas haciendo una danza. Es comunicación no verbal. Y podrías colocar ahí que están celebrando un festival de danzas, ¿no? Ahí está. Estos dos que están acá dice lo siguiente: ¿qué formas de comunicación emplearías para expresar el amor a una persona? Bueno, hay varios, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la verbal. En el caso de la verbal, ¿por qué? ¿Por qué podrías decir ahí la verdad? Ahí está. Porque con palabras le expreso lo que siento. ¿Solamente verbal? No, también hay el otro tipo, no verbal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué también no verbal? Porque al final le muestro mi cariño con un abrazo. Ahí está, ¿no? Luego dice, cuando conversas con tus amigos, ¿acompañas a la comunicación verbal con la no verbal? Explica cuándo y cómo lo haces, igualito que arriba, ¿no? Y sí, se expresa bajo esas dos formas. Por ejemplo, vamos a escribir acá, ¿ya? En la parte verbal, ¿cómo expresamos en la parte verbal cuando estoy con tus amigos? Por decir, cuando les cuento una anécdota. Ahí está, ¿no? Podría ser esa. Cuando les cuentas una anécdota, empleas la palabra, ¿verdad? Y no verbal, vamos a poner acá, no verbal. ¿Cómo podría ser no verbal? Ah, ahí está, ¿no? Cuando hago un saludo con la mano, ¿no? Y a veces hacen todo un ritual también, ¿no? Se saludan por acá, por allá, chócala, chócala, y hacen todo su ritual ahí. Bien, ahora acá vas a ver una práctica calificada bastante sencilla con 5 preguntitas. Eso lo vas a hacer en casa. Y no te olvides de hacer la tarea, ¿ya? La tarea también en tu cuaderno, haciéndote recordar que tanto las tareas como las prácticas se revisarán cuando retornemos a clases. Bien, chicos del nivel alfa, para Katherine, Jimena, Esaú, Tiago, para Santiago, David, todos ustedes chicos, Martín, Quispe, cuídense bastante, por favor,
en esta cuarentena traten de seguir soportando. Se les extraña bastante y bueno, ya nos estaremos viendo pronto, ¿no? Cuídense por favor. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos.